digamos que tienen diferentes mediciones, ¿sí? Aquí estamos hablando de pronto de unos indicadores de innovación, creatividad, etc. Pero si nos vamos a tu pregunta de qué activo es intangible y cómo lo contabilizo, o cómo le calculo, lo cuantifico, cómo le hago su valor, resulta que ahí sí el embudo que es así grandote nos llega al final, y hay una norma internacional que tiene las NIF y las NIF que dice que el único activo que se puede contabilizar es un activo intangible, y ese activo intangible tiene tres características, ¿sí? Uno, que se pueda ser independizado de la empresa, es decir, un contrato es un ente aparte de una empresa, se puede vivir, que pueda haber una transferencia y generación de ingresos de él, ¿sí? Y la tercera es que cumpla con unos lineamientos dentro de la propiedad intelectual. Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos? En Colombia la propiedad intelectual ha definido unos activos que son contabilizables. O sea, lastimosamente, desde el punto de vista financiero o de norma contable, esto que tú dices, ¿cómo contabilizo la creatividad del ingeniero? No se puede, ¿sí? Desde el punto de vista normativo o técnico, sino ciertas características. Yo mañana voy a ver si traigo una presentación para aplicarte mejor, que es un cuadro resumen que dice cuáles son los activos de la propiedad intelectual que realmente son susceptibles de valorización y cuáles no. Ahora, no quiere decir que la creatividad, el ingenio no pueda medirse, sí se puede medir, sí se puede valorar, pero no entra en los estados financieros. ¿Ok? No sé si aclaré ahí. Marjorie, vamos a tener una sesión, de hecho cerramos este ciclo de seminarios, la última sesión, el último módulo, es acerca de esa temática, ya valoración económica. Aquí estamos hablando el día de hoy sobre el proceso de creatividad que nos lleva a sistematizar un conocimiento y a partir de ese conocimiento, de esa gestión, llegar a una innovación. Y que en últimas redunda en un activo o un instrumento que puede llegar a ser valorable económicamente. ¿Sí? No obstante, el día de hoy y el día de mañana, digamos, es como una motivación para ver que más allá de lo que vamos a concentrarnos en últimas, que es llegar a valorar unos activos intangibles, debemos generar unos procesos dentro de las organizaciones que pueden llegar a ser apoyados por sistemas de gestión como las ISO, así como otros sistemas de gestión. Por ejemplo, la ISO como un sistema de gestión permite hacer gestión del conocimiento, te permite llegar a estructurar un know-how que te permite definir unos procesos a través de unos procedimientos para llevar esa creatividad de las personas y volverla institucional. Por ejemplo, una idea. Yo pensaba cuando Adrián comentaba el ejemplo, no es que la creatividad está en las personas, no en las organizaciones como empresas. Pero entonces ahí tenemos como una posición en contrario, porque yo decía, bueno, entonces se murió Steve Jobs y Apple dejó de ser creativa. No, vienen los sistemas de gestión del conocimiento, cómo sistematizar ese proceso para no solamente llegar a un activo tecnológico, sino a muchos a partir de esa gestión organizacional. ¿Sí? Entonces, esta sesión, este primer módulo es como despertar esas preguntas, ¿sí? Y entender que esta es la punta del iceberg, ¿sí? Y que hay todos los procesos debajo que no terminan con llegar a identificar unos activos tecnológicos o unos instrumentos que puedan llegar a ser valorables desde el punto de vista de valoración económica. Que aún más interesante es llegar a construir organizaciones creativas e innovadoras que siguen haciendo eso todos los días, todo el tiempo. Perdón. Tranquilo. Yo creo que
hay una parte que a veces se nos hace como un poco difícil de discernir, ¿cierto? Y es entender que el tema de la creatividad y la innovación solamente es interesante en la medida en que es replicable dentro de la organización. Cuando es replicable dentro de la organización, eso implica que los indicadores que yo mido en el tema de innovación y los resultados se ven reflejados en caja. Pero eso me ha generado una serie de procesos y una serie de elementos que son susceptibles de ser registrados, patentados, licenciados, ¿cierto?, en el tema de la gestión del conocimiento, ¿cierto? Entonces no es un tema de la noche a la mañana, ¿cierto? Y posiblemente muchos de esos procesos que ya son susceptibles de ser registrados, patentados o licenciados, pues ya yo tengo muchos adelantados dentro de la empresa, pero han sido de una forma intuitiva. Y lo que nosotros estamos tratando acá es como de colocarle un poquito más de cimentación a esa zapata o a esa estructura para que entendamos que la creatividad y la innovación te van a seguir acrecentando esos baluartes, esos valores que tú tienes ahí, ¿cierto? Van a ver el tema de lifetime value. Pues vamos a, dentro del desarrollo de las consultorías vamos a ver unas metodologías, entre ellas la que menciona Adrián, que tiene que ver con la valoración económica y cómo esa valoración se van identificando una serie de indicadores y de procesos para ir controlando esa creatividad y viendo cómo se van creando esos activos a lo largo de esos procesos, también para entender en qué momentos yo debo proteger, inclusive comenzar a identificar qué acciones voy llevando a cabo para que esa creatividad de las personas se vaya viendo reflejada en una institucionalidad y que aunque una persona se vaya, digamos, esos conocimientos redunden en crear y proteger valor sostenible de la compañía. Es que hay unos indicadores, en este caso, que a veces son interpretados, ¿cierto? De alguna forma, cuando usted escucha el término, usted dice, uy, qué tema tan utilitarista, ¿cierto? Entonces, cuando usted mide el lifetime value, es cuánta plata en la vida útil le deja ese usuario. Y usted lo que trata de hacer es abrir más su portafolio, ¿cierto? O abrir más su propuesta de valor para que ese usuario en su vida útil le deje más plata, ¿cierto? Eso suena crudo. Eso es como la gerencia. A ti te contratan en una compañía y te entregan una empresa que está en nivel. Año a año, al cierre de la gestión de ese año, tú tienes unos indicadores que es el cumplimiento de un presupuesto mínimo que te pone a la Junta. Eso es un indicador. Entonces, dice el común, no, es que las cifras te acompañan, no es que las cifras, que hizo tanto ese gerente que permitió que cumpliera o superara ese presupuesto que es su máximo indicador. Ya, entonces, ahí está lo utilitario, por decirlo de alguna manera, y es a lo que él se está refiriendo, pero desde toda la estructura organizacional tú tienes indicadores que te van diciendo de una u otra forma a través de cifras, ¿no es cierto?, qué tan útil es ese funcionario para ti dentro de la organización. No necesariamente te tiene que dar bien productivo, porque a veces es simplemente un intangible que permite que se lleven a cabo otros procesos que son los generadores del recurso. Pero yo estoy de acuerdo con la pregunta de ella, porque la idea es diferenciar en qué momento eso hace parte de su propio conocimiento, de lo que estudió y que es su competencia, y en qué momento se convierte en algo que tiene más valor de lo que puede hacer una persona en su cuerpo. Es precisamente lo que mencionaba Jaime. El hecho de que Steve Jobs no esté en estos momentos no implica que la empresa haya o tienda a desaparecer. Bueno, Bill Gates dice que está a 2 años de fracasar y de desaparecer Microsoft, ¿cierto?, por la velocidad con la cual se mueve la tecnología. Pero es precisamente
precisamente qué tan ávida se vuelve la empresa de identificar los elementos que generan valor, sistematizarlos y hacer que así se fuguen algunos capitales intelectuales, la empresa pueda seguir adelante, ¿cierto? Pero pues digamos que eso hace parte de todo un proceso y esta es la primera parte de ese proceso, ¿cierto? Por ejemplo, otro indicador, ahí también tenemos otra visión, digamos, no confrontativa, sino digamos, complementaria, acerca del objetivo empresarial. Sí, hay que crear valor, pero hay que crear valor perdurable. Para crear valor perdurable, entonces yo tengo que comenzar a medir también la creación de valor compartido y comenzar a ver otras visiones alternas o distintas que aquella exclusiva de los inversionistas o de los directivos. También tengo que identificar cuál es el objetivo en términos de creación de valor de mis colaboradores, de mis clientes, de mis proveedores, de la comunidad, del ambiente. ¿Por qué? Sí, se puede crear dinero, digamos, pero no a cualquier costo, ¿sí? Porque a la larga, si mi único objetivo es crear dinero y no me preocupo por crear valor con el entorno, alguien va a estar perdiendo. Alguno de esos actores, para que yo gane, digámoslo así, y gane más, alguien debe estar perdiendo. Sea el entorno, sea inclusive mi clientela. Cuando estamos viendo esos ejemplos de cómo compite una empresa, pues, yo utilizo muchos ejemplos de Claro, que quedaba de todo el modelo de competitividad que vimos era preciso para ese modelo de negocio. Entonces, a la larga es insostenible, ¿sí? Porque ese mismo cliente o ese mismo entorno o ese mismo medio ambiente te va a destruir ese modelo de negocio, se te va a devolver. Entonces, inclusive surgen otros indicadores, como evaluar también la creación de valor compartido, ¿sí? Dentro de un proceso de innovación, ¿sí? Entonces surge hoy también otro concepto de la innovación social, cómo vinculo a esos actores en ese proceso de creación de valor para evaluar que lo que estoy haciendo sea sostenible. No basta solamente con ser financieramente rentable, también hay que hacerlo en un entorno que a la larga me permita seguir siendo rentable, y eso significa ser perdurable con el entorno. Sí, yo creo que a veces hace falta cierto tipo de precisiones o de puntualidades frente a algunos temas, porque el tema de la competitividad, claro, es la cúspide, pero el tema de la sostenibilidad es radicalmente importante, porque si no sucede lo que nos mencionaba hace un rato Iván, pues la empresa de tecnología X vendía y pues tenía un elemento persuasor lo suficientemente significativo para que no tuviese que devolver sus recursos, pero pues el modelo colapsa. Lo que nosotros debemos buscar es obviamente un tema de competitividad pero sostenible, y hay una reflexión que hacíamos ahorita, es que el modelo de competencia en el cual estamos cada vez nos está haciendo abandonar cierto tipo de elementos que son contradictorios para él. Entonces, en algún momento hizo que en este modelo abandonáramos el tema de la fe o la espiritualidad, porque eso se volvía un tema que hacía perder tiempo y que pues, no era muy interesante para las empresas. Ahorita nos está haciendo abandonar la humanidad y que no nos importe a cualquier costa, ¿cierto? Acabando con los arrecifes, acabando con las fuentes de agua, con los bosques tropicales, con cualquier cantidad de elementos, generar recursos, ¿cierto? Entonces es un tema de competitividad sostenible, ¿cierto? O sea, que pueda ser viable hoy, mañana y en el futuro, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver algunos de los mitos de la creatividad y del
de esa manera muchas veces es que gestiona la innovación en nuestras empresas. Mañana a las 12, la mejor idea, tenemos que sacarla del estadio porque esto es un problema crítico y ya, ¿cierto? Era mucho lo que tú mencionabas ahorita, el tema de la presión, ¿cierto? Para esto hay que generar unos espacios, hay que generar una estructura, hay que generar un proceso. Y también el hábito. Muchas veces la gente crea, va y le entrega la idea a su superior y pues él se apropia del tema. Eso hace que muchas veces nos sintamos como desmotivados o como, no sé, como más bien un poco apáticos frente a este tipo de procesos en las empresas, ¿cierto? Entonces va a depender de la estructura, va a depender del esquema que se genere y va a depender de la honestidad con la cual se haga el proceso para que pues, no sucedan este tipo de situaciones. Algunos de los mitos más recurrentes en el tema de creatividad e innovación es este, es uno de estos. No todas las personas son creativas. Ahora hablábamos, es una capacidad, ¿cierto? Y por ende, por ser una capacidad, todos la tenemos. Unos en un mayor nivel y otros en un menor nivel. Y varios autores plantean que pues, requiere de un proceso y requiere de una capacitación, de una ejercitación, de una serie de elementos que permitan catapultarla o potenciarla. Algunas personas piensan que con aprender algunas técnicas ya se logra pensar creativamente, ¿cierto? Y hay que hacer una diferencia. Puede que mi jefe maneje las técnicas creativas, pero puede que él no sea creativo. Y eso está bien, ¿cierto? Porque no todas las personas tenemos que manejar en excelencia todas las áreas del conocimiento. Posiblemente encontremos dentro de la misma organización personas que son muy pilosas y que van a ser los creativos, ¿cierto? Y eso es lo que requieren es un equipo con el cual trabajar y complementarse. Esta es una de las que más me gusta. Queremos profesionales creativos e innovadores. Y cuando están haciendo el proceso de selección, no, nuestra empresa es una empresa visionaria, estamos interesados en pasar a un siguiente nivel, estamos buscando personas creativas, innovadoras, de una alta iniciativa, y bueno, y usted queda maravillado, usted dice, esta es la empresa donde yo quiero trabajar. Pero cuando usted empieza a enfrentarse con la cultura de la empresa, es algo completamente diferente. Y sí, buscan personas creativas e innovadoras, pero para volverlas no creativas e innovadoras dentro de las organizaciones. El elemento que hablábamos ahora de que la creatividad es igual a innovación e igual a invención, cada uno es un elemento diferente, componentes del mismo proceso, pero con particularidades operativas también diferentes. La creatividad genera invenciones y las invenciones se pueden convertir en innovaciones. Es así que toda innovación va a ser creativa, pero no todo elemento creativo va a llegar a ser innovador. No se puede ser creativo e innovador si no se nace, y eso también es una mentira. Es algo que tú puedes ir desarrollando, trabajando, fomentando, estimulando. Esta de que investigación y desarrollo es igual a innovación, ¿cierto? Pues digamos que procesualmente es así. La investigación y el desarrollo es la transformación de dinero en conocimiento. Y lo que buscamos con la innovación es a la inversa, es transformar la innovación o el conocimiento que ya se tiene dentro de la empresa en dinero, ¿cierto? Es como yo capitalizo todas esas potencialidades, capacidades que tengo ya dentro de la empresa y las catapulto en ideas que se vuelvan proyectos que en últimas generen pues, mayores beneficios para la empresa. Y ahí como las palabras de ahorita de Jairo, o sea, todas las empresas tenemos una serie de stakeholders que todos son críticos para la sostenibilidad de las empresas. Entonces yo debo preocuparme por mi cliente interno, por el cliente externo, por los aliados estratégicos, por los proveedores, debo preocuparme por el Estado, de pagar impuestos, bueno, por una cantidad de empresas, por una cantidad de entes que no solamente están orientados a los recursos,
sino también a otra serie de beneficios que son importantes. Es más, hasta la misma comunidad en donde estoy trabajando. La invención implica grandes saltos para el mundo, ¿cierto? Innovar es cambiar el mundo, es cambiar absolutamente todo. Y digamos que eso es parcialmente cierto. Depende de las características, y tomo las palabras que ustedes mencionaban ahora, depende, de las características de la empresa donde esté trabajando, del momento en el cual esté. Posiblemente una innovación para esa empresa sea adaptar un modelo que ya tienen en otras. Posiblemente sea tomar una nueva línea de mercado, una nueva línea de productos que ya tienen en otras latitudes, ¿cierto? Y eso para mí sea innovador, ¿cierto? Cada elemento yo lo voy a ir midiendo o lo voy a ir evaluando dependiendo de las características particulares que tenga mi organización.